Hola, hola, ¿qué tal? Tengan todos muy, pero muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta primera transmisión del 15º concurso literario Caminos del Sur. Hoy estaremos acompañados en esta transmisión en vivo para todo Mercosur y hoy estará con nosotros nada más y nada menos que la hermosa Mónica Orobio y yo, Miguel Támara, y les damos la bienvenida a todos a este día tan especial de aprendizaje y mucho conocimiento. Hola Miguel, hola para todos, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de este proyecto tan interesante que nos llena de orgullo, en donde el tema principal de hoy son las mujeres en los procesos independentistas en los países suramericanos. Y es que las mujeres han jugado un papel primordial en los gritos de independencia de nuestros países. Así que, pues bueno, Miguel, ¿qué te parece si antes de iniciar vamos esperando a que más jóvenes se puedan conectar a esta transmisión? Claro que sí, Mónica. Quiero contarles que en Bogotá a esta hora de la tarde, ya 3:15 minutos, está lloviendo torrencialmente y hoy nos acompañan de diferentes lugares y diferentes países que conforman Mercosur. Hoy tenemos a jóvenes de Ecuador, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, un bonito encuentro y por supuesto de acá de Colombia. Y por acá ya veo que algunos nos están saludando. Voy a pedir el favor a aquellos que nos están saludando que nos digan de dónde nos saludan. Digan, buenas tardes, estamos en Ecuador, en Bolivia. ¿De dónde nos están saludando, Moni? Claro que sí, vamos saludando a todos los estudiantes que están conectados para después entrar en materia, ¿listo? Yo veo acá que nos están saludando desde Buenos Aires, veo gente de Argentina, en Ecuador hay muchas personas que nos están viendo, un saludo para David, para Steven, para Jimena, en el Huila también tenemos gente conectada, qué rico. Steven Jan dice que lo dejaron solo, que ninguno de los compañeros con los que él se quería encontrar acá, ninguno entró, lo dejaron solo. ¿Qué pasó, Steven? No, Steven, no están solos, estás con nosotros, estamos todos acompañándolos y estamos en esta aventura tan maravillosa, no te preocupes. Thaís dice que tiene, que está desde Ecuador, Thaís, ahí está Doménica. ¿Quién más nos escribe y de dónde nos escriben? Hay mucha gente de Ecuador, por lo que veo, ¿no? Sí, Gabriel, mira, Gabriel está en Quito. Ahí estamos muy leyendo. Bien, Violeta desde Colombia, un saludo muy grande. ¿Y de qué parte de Colombia? Si nos pueden decir el país y la ciudad, mucho mejor para saber dónde nos están sintonizando y a dónde vamos a enviar este abrazo fraternal y este abrazo virtual, ¿no? Estamos en esta ocasión en un evento totalmente y 100% digital. Bueno, aquí está mi compañera, dice Luis Rodríguez. Bueno, ahí vamos leyéndolos uno a uno. Estamos en el Huila, en Ecuador, en Chimborazo, en Cúcuta. Allá en la frontera colombo-venezolana. Un saludo para todos, muy bien, qué rico que estén acompañándonos. Wendy Varela desde Ecuador. Veo que de donde más hay personas conectadas es de Ecuador. Mira, Dayana está en Quito, Ecuador. Estoy viviendo, como te comentaba en el ensayo. En Ecuador viví en Quito 2 meses y en Guayaquil 2 meses. Dejé grandes amigos por allá, gente muy hermosa. Bella. Allá tengo a mis ñaños. Muy bien, mira, Santa Fe, Argentina también. Un saludo muy grande. Espero que se estén tomando un matecito muy bien rico. Salud por ese matecito y salud por estar aquí con nosotros. Garzón, Huila, Colombia. Garzón, Huila. Ahí está Lida Constanza Reyes que se conecta. Saludos desde Riobamba, allá en Ecuador. Ah, mira, hay muchas personas conectadas en diferentes puntos, diferentes latitudes de Mercosur. ¿De dónde más? ¿De dónde más? Queremos saber de qué ciudades y de qué países nos están escribiendo estos 6 países invitados en esta oportunidad. Y mientras tanto nos dirá André en qué momento damos, como quien dice, el inicio oficial para entrar en materia. Ahí nos van comentando cuando entramos ya entonces en materia. Listo, ya, perfecto. Muy bien. Como dicen por allá, ¡a lo que vinimos! Muchos de ustedes se preguntan qué es este programa, qué nos invita hoy a reunirnos en esta transmisión. Pues el principal objetivo de este programa, que nació hace 18 años, desde el 2003, fue precisamente estimular y fortalecer la identidad mercosureña de los jóvenes estudiantes de la región por medio de una experiencia formadora en la cual los participantes, además de ampliar sus conocimientos, pues podrán vivenciar y apreciar el valor de la
integración regional, muy importante, ¿no? Así es. Y respetando, por supuesto, la diversidad cultural. Así es, Miguel, y como mencionaste anteriormente, pues este es el 15º concurso que se hace y este año le correspondió a Colombia ser la anfitriona de este maravilloso programa. Moni, yo lo que decía y lo que he dicho, una vez me invitaron a este evento, yo dije, qué suertudos son estos muchachos, estos chicos, tener la oportunidad de llegar a un evento de esta magnitud, de poder tener relacionamiento con gente de otros países. Lo que realmente hace interesante este programa es que este programa consiste precisamente en el desarrollo de un concurso de carácter histórico literario, en el que ustedes van a poder participar como estudiantes de nivel medio. Son niños que oscilan de entre 14 a 16 años de todos los países del Mercosur. Así es, Miguel. Y el tema principal es la celebración del bicentenario y los relatos que vamos a abordar son dos. Uno, mujeres en los procesos independentistas y dos, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en estos procesos independentistas. Bueno, y hablando de eso, hoy vamos a tener una experta que nos hará una introducción de las mujeres en los procesos, como lo has dicho tú, independentistas, y en el próximo martes, nos vamos a encontrar aquí a esta misma hora, el próximo martes, el 3 de noviembre, hablaremos de los pueblos indígenas y de las comunidades afros en estos procesos de independencia, Moni. Así es, así les cuento. Bueno, tenemos aquí una pregunta en el chat. Sí, ahí te preguntaban, ¿y será que yo tengo 14 años, puedo participar? Claro, Sí. 14, 15 y 16 años está abierta la convocatoria para que ellos puedan participar. Así es, entonces bienvenido también tú, chico de 14 años. Aquí estamos listos y esperando pues a que todos nos lleguen con todos sus relatos. La idea es que los jóvenes de toda Mercosur se inspiren, investiguen y aborden sobre cualquiera de estos temas que les acabamos de decir en cada uno de sus países. Y la idea es que participen en este concurso que tendrá como premio, oído muchachos, gente, un espectacular computador portátil Lenovo para cada país participante, patrocinado por la Fundación Lenovo. Me encanta, me siento feliz, agradecemos mucho a esta fundación y pues digamos que mi imaginación empieza ya a volar con este tema, ya se me van ocurriendo nombres, me van llegando nombres a la cabeza, Manuelita Sáenz, Policarpa Salabarrieta, Manuela Beltrán, que fueron mujeres fundamentales en todo este proceso de independencia de Colombia. Bueno, y ya has nombrado a algunos de Colombia. También hablando de Colombia, veo que se van conectando mucho del Huila. Se hizo como que mucha publicidad de este evento en el Huila, de Palermo Huila, de Garzón Huila. Ya se van conectando. Qué tema tan interesante el que nos estabas contando y que nos llena de mucho orgullo. Pues jóvenes de Mercosur, la pregunta mía es, ¿qué están esperando para inscribirse y subir sus relatos a esta página? Tienen hasta el próximo 20 de noviembre para enviarnos sus documentos para poder participar por un portátil Lenovo. Y les cuento, no es cualquier portátil. Si la Fundación Lenovo dijo, me comprometo a entregarle a cada país al ganador un portátil Lenovo, es el portátil. Así que qué buen premio, pero más allá del premio, la idea es poder compartir algo que nos une y nos identifique como naciones y poder enriquecer nuestro conocimiento. Ya con eso, como quien dice, es el mejor premio y era lo que veníamos hablando al inicio, que decíamos que qué suertudos son estos chicos de poder tener esta oportunidad que no hubiese dado yo por tener esta dicha de entrar a compartir, de vivir un evento como este. Y bueno, ya con eso, para mayor información, los que ya se están como que animando, dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero ganarme ese Lenovo, yo quiero, bueno, les voy a dar la mayor información. Ustedes pueden conocer todos los términos y todas las condiciones de esa actividad, están publicadas precisamente en la página donde hoy nos están viendo. Claro que sí, chicos. Y bueno, para guiarlos un poquito en la investigación, porque de pronto estarán diciendo qué hago, cómo abordo este tema. Finalmente hay muchos tópicos de discusión. Entonces, pues, ¿cómo hago yo para llegar a ese proceso final, para entregar al concurso? Pues para guiarlos un poco en esta investigación, les vamos a proponer unas preguntas. Con base en eso, ustedes ya van a poder imaginar su cuento, su historia, y pues les voy a contar uno de los tópicos importantes. Anoten ahí, ¿no? Por favor,
es cómo y de qué manera participaron las mujeres, especialmente las jóvenes y los jóvenes, así como ustedes las jóvenes, en el proceso emancipatorio de tu país. Ahora, otro punto súper importante, aparte de que participaron, ¿cuál era ese rol? ¿Cuál era el papel de las mujeres en la sociedad antes de que se gestara el proceso de independencia? Hubo un antes claramente y un después, ¿no? Entonces esos son como claves. Y hay otra que me parece como súper importante, chicos, para que la tengan en cuenta, es cómo cambió la vida de las mujeres después de la declaración de independencia en tu país. Aclaración muy importante, chicos, los trabajos serán admitidos únicamente los que hablen sobre este tema o estos subtemas. Otros que estén diferentes, que tengan otras propuestas totalmente diferentes, no van a ser aceptados. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Sí, no, que yo quería escribir un cuento, que es que yo tenía un cuento ya escrito y me pareció muy bonito, pero no tiene nada que ver con esto, no lo presente porque no va a ser tenido en cuenta. ¿Y sabe qué es lo más chévere? Que, como lo decía un profesor que dijo ahí, no están solos, están con el apoyo de sus docentes, y así que van a tener asesoría. Asesórense, no se vayan a complicar con que, ay, ¿qué pongo acá? Y no sé qué. Pueden asesorarse con sus docentes que ya se están, como que dice, ofreciendo para darle toda la ayuda. Entonces, ¿quiénes pueden participar? Estudiantes, ojo a esas políticas que podemos llamar así, o requisitos. Solo pueden participar estudiantes que estén cursando la educación media de los países del Mercosur, y por supuesto que estén asociados a Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Quiero repetir los países de Mercosur que están participando en esta versión del 15º concurso histórico literario, y es Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Así que estudiantes de otros países no podrán participar en ese concurso, solo aquellos nacidos exclusivamente en los años, así que si usted es del año 2004, 2005 o 2006, entre esos 3 años usted podrá participar. Y por supuesto que haya demostrado en su comunidad educativa habilidades de competencias para convivir, que se la lleve bien con todo el mundo, que con gente de diferentes culturas y creencias políticas y religiosas, porque no aceptamos nada de esos chicos que son bulinistas, que hacen matoneo, nada de eso por acá. Así es, nos encanta la biodiversidad. Somos hijos de eso y todo nuestro territorio está cargado de un montón de cosas distintas y hermosas. Chicos, ¿cómo participar? Entonces ustedes, a raíz de todas esas investigaciones que hicieron, original, dicen, listo, tengo la investigación y ahora ¿cómo voy a presentar esto? Pues muy fácil, tienen 4 formatos que son súper divertidos, son súper chéveres para que los trabajen. Uno es un ensayo. El otro puede ser un texto literario, que puede ser una narración, un cuento corto, ¿sí? Pueden hacer microvideos, que son súper chéveres también, pero máximo 5 minutos. Y también tienen la oportunidad de hacer un audiocuento. Entonces ya saben, tienen 4 formatos para presentar el proyecto. Bueno, y unido a eso, me estaba ya yo montando en la película de los muchachos allá haciendo los audiocuentos y haciendo voces, y me imagino creando sus historias donde habla el viejito, hola hijo, ¿cómo estás? Hola. Y por allá responde el nieto. Por favor, no. Eso es mágico, eso es maravilloso. Y por ahí pregunta, por ejemplo, Camila, que si son tímidos para hablar con los demás. Dice también que si era solamente para mujer o podría ser en general. Creo que el tema es mujeres independentistas, ¿no? Sí, claro, pueden participar chicos y chicas, pero el tema, pues los temas son mujeres en el proceso independentista. El tema que van a escribir. Sí, o pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en estos procesos. Esos son como el foco que le estamos dando este año al concurso. Sí, y de igual forma, si tienen alguna duda, alguna inquietud, todas las condiciones están aquí en esta página donde la pueden descargar. Creo que la información está clara, sí, más o menos clara. Esperamos hayamos sido un poco claros a la hora de entregar esta información. De igual forma, los invitamos para que bajen las condiciones, los términos, para que vayan a la fija y participar, chicos. Es muy fácil. Quiero contarles que el día de hoy nos acompañan unas personas muy importantes que hicieron de este viaje en el tiempo de la libertad una realidad, Moni. Así es, nos acompaña por parte del Ministerio de Educación Nacional de Colombia la doctora Olga Lucía Zárate, que es coordinadora nacional
de programas transversales y competencias ciudadanas. Recibámosla, por favor, con un gran abrazo a la distancia. Bienvenida, Olga. Claro que sí, la doctora Olga Lucía Zárate, queremos recibirla con este abrazo virtual, un aplauso para ella que nos ha apoyado en este gran proceso. Bienvenida, Olga Lucía Zárate, coordinadora nacional de programas transversales. ¿Cómo está? Buenas tardes, Olga. Hola, buenas tardes. No, felices de tenerte por acá. Bueno, pues nosotros felices también de escuchar que hay chicos de Argentina, de Colombia, de Ecuador, que son nuestros ecuatorianos, para poder escuchar Alexandra, invitarnos algo que casi cada uno de ustedes que está escribiendo, ¿no? Se anima a enviar el link de estas conversaciones a un amigo o a una amiga del colegio, algún vecino o alguna vecina, lo reenvían por WhatsApp y a lo mejor allí van a compartir el interés de abordar sus ideas. Justamente vamos a escuchar a los jóvenes qué es lo que piensan del papel de las mujeres en la independencia. En este concurso hemos abierto el Ministerio de Educación, por ejemplo, pero en nombre de todos los ministerios que este año participamos: Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, lo que no tenemos ninguno. Estamos muy expectantes de que los chicos y las chicas nos cuenten qué piensan, que se informen sobre cuál fue el papel de las mujeres en independencia. Allí que está es nuestra querida presentadora, mujer maravillosa, afrodescendientes también, comunidades étnicas, tienen un papel muy importante en independencia en lo que somos hoy como latinoamericanos. Entonces, anímense a discutir, no solamente son calles, también son podcasts, también se pueden imaginar un audiocuento, y además de el maravilloso computador que ya les he mostrado, los dos chicos y las chicas van a tener la oportunidad de interactuar con nosotros, aprovechen para hacer amigos en otros países, ojalá que cuando ya podamos movernos con actividad, pues ojalá nos podamos encontrar de manera en estos espacios. Son también para que ustedes interactúen, hagan amigos, amigas de otros países, compartan entre ustedes. Y hoy con la orientación de Alexandra, pregunten todo lo que pueden incluir sus trabajos, que ojalá entre ustedes o sus compañeros y compañeras haya los títulos ganadores de cada uno de nuestros países. Y nos veremos en diciembre en la gran final, entregando ya estos trabajos que ustedes van a presentar, y por supuesto ese premio que les dan ya va a traer el computador Lenovo, que seguramente también va a ayudar mucho en el trabajo de la nacional. En nombre del Ministerio de Educación Nacional, de sus políticas de cooperación internacional, y por supuesto de la Dirección de Fiscalía, donde limitamos este proceso, de los colegas de los demás, bienvenidos y felicitar. Sabemos que la situación Alexandra es muy interesante, escriba, pregunten qué ustedes necesiten. Gracias a Alexandra por acompañarnos en esta jornada, y pues a todos los que están en distintos lugares de América del Sur, bienvenidos y anímense a participar. Gracias a ustedes, nos pido también. Muchas gracias, Olga, por esa invitación. Gracias a todos esos chicos. Y bueno, ahí ya nos están escuchando. Muchas gracias nuevamente a ella por conectarse con nosotros, enviar este saludo. Y bueno, por ahí los chicos ya están haciendo preguntas en el chat. Me encanta eso. Tengan ese canal de comunicación con nosotros. Hagan todas las preguntas que tengan. De igual forma, como les dijimos, las inquietudes, todas esas dudas que tengan, las van a resolver con el formulario que ellos van a llenar. Ahí les van a llegar todas las políticas y requisitos que ustedes deben llenar. Les recordamos una vez más, de este año el tema es mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes que sean independentistas. Otros temas no van a participar. De igual forma, ustedes hagan todas las preguntas que los administradores de esta charla les van a estar también contestando por ahí. Gracias a la tecnología, Moni, y a la nueva realidad de la virtualidad, podemos estar hoy reunidos 100% digital y tener a la doctora Alexandra Sevilla. Qué honor tenerla por acá. Ella es doctora en Historia de los Andes. Ella abordará el primer tema de la importancia de las mujeres en el proceso independentista y de los países suramericanos.
Así es, Alexandra, muy buenas tardes, le damos la bienvenida y acá pues estamos muy felices de contar con toda su experiencia, su experticia. Hay muchos jóvenes que quieren también más conocimiento, tienen muchas preguntas y pues la idea es que con esa experiencia y ese bagaje que usted tiene tan importante, pues nos inspire a los chicos para que puedan ellos enviar sus trabajos. Bueno, yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado a participar. Gracias al Mercosur, gracias al Ministerio de Educación de Colombia. Estoy feliz de compartir con jóvenes, adolescentes de distintos lugares de América del Sur. Es realmente un honor y un gusto compartir con ustedes. Igualmente, Alexandra, pues estamos muy ansiosos de poder escucharte. Por ahora quiero dejarte con este hermoso público de los diferentes países y quiero recordarle a todos los chicos y a todos los que están ahí acompañándonos que si tienen alguna duda las pueden escribir aquí en el chat, las vamos a estar resolviendo. Y en cuanto a la charla de la doctora Alexandra, si tienen algunas preguntas las van haciendo y en intermedio de la charla de ella vamos a hacerle llegar esas preguntas para que ella las vaya resolviendo. Nuevamente, Alexandra, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Bueno, déjenme comenzar contándoles una anécdota. Comencé a investigar sobre las mujeres en la independencia desde hace ya algún tiempo. Y de hecho fue en el año 2009, imagínense, hace tanto tiempo, que fui por primera vez al Archivo Nacional de Quito en busca de qué estaba sucediendo con las mujeres. Y claro, yo llegué con mis cosas al archivo, me senté y le pedí a la señora que atiende ahí, que era una señora muy versada, se conocía el archivo de principio a fin. Me preguntó ella sobre qué va a investigar y yo le dije, voy a investigar sobre las mujeres en la independencia. Y ella me dijo, sobre ese tema no va a encontrar nada. Yo dije, bueno, veamos qué pasa. Y finalmente me decidí a investigar. Lo cierto es que en el proceso de investigación que tomó algún tiempo, por lo menos fue un año de investigación, la cantidad de información que encontré fue enorme. Tanto así que terminó plasmándose en todo un libro de casi 200 páginas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque creo que es importante que partamos de esta idea. Ustedes que van a trabajar sobre mujeres, sobre afrodescendientes y sobre indígenas. Sin duda, la independencia fue liderada por un grupo de criollos en los distintos países de América Latina. Pero es impensable que los demás sectores de la sociedad, y de manera particular las mujeres, siendo ellas la mitad de la población en América, no hayan participado. Entonces la pregunta no es si las mujeres participaron. La pregunta es cómo participar. Y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar ahora. Entonces, permítanme compartir con ustedes esta presentación y antes de entrar en la temática de plano o de lleno, quiero que tengamos un piso común. Y creo que es bueno que hagamos eso ya que esta es la primera presentación que ustedes van a tener. Entonces, comencemos. Adelante. Ok, ahí estamos. Para entender la independencia hispanoamericana hay que tomar en cuenta dos elementos. El primero es que la historia no es el relato verídico de lo que sucedió, sino la interpretación de lo que sucedió. El 10 de agosto de 1809, la Junta de Santa Fe de Bogotá, son hechos incuestionables. Sucedieron. Pero la interpretación que desde ahora, desde el presente, le damos a esos eventos es la que puede cambiar. Y de hecho, en historia puede haber más de una interpretación de un mismo evento. Y eso es justamente lo que sucede con la historia de la independencia. Entonces, una primera visión o interpretación sobre la historia de la independencia es esa historia que nos habla de los héroes. De hecho,
Apenas se terminó la independencia, se comenzó a escribir sobre el evento y se comenzó a hablar de esta gesta de héroes. Y al evento se le comenzó a mirar como si fuera un evento de buenos y malos. Los buenos, los americanos, los malos, los españoles. Y se comenzó a construir todo un panteón de héroes. Y ustedes, cada uno de ustedes en sus países pueden imaginar cuáles son o recordar cuáles son esos héroes. San Martín, Bolívar, Montúfar, etcétera. ¿Sí? Ahora, con esto no quiero decir que tener estos referentes del pasado sea algo erróneo, pero sin duda es importante tomar en cuenta que la historia de la independencia es más que una historia de solo héroes y es sobre todo más que una historia de buenos y malos. Conforme fue pasando el tiempo, y ya para los años 60 del siglo pasado, las revoluciones hispanoamericanas comenzaron a ser vistas como revoluciones incompletas, especialmente desde los historiadores que se acercaban a este evento desde una perspectiva marxista. Como la historia de la independencia no calzaba en la descripción que Marx hacía de lo que debía ser una revolución, entonces estos historiadores decían, esta revolución es incompleta, esta revolución no nos sirve del todo, no cambió drásticamente estructuras económicas, no cambió drásticamente estructuras sociales. Y aún muchas veces, a ustedes que van a comenzar a investigar sobre el tema, se van a encontrar con este tipo de interpretaciones sobre la revolución o el proceso independentista. Ahora, en la actualidad, estos procesos de independencia son vistos como procesos políticos en sí mismos, que no necesariamente buscaban cambios económicos o sociales. Lo que buscaban era crear nuevos países, nuevas naciones. Y son procesos extremadamente complejos, pero sobre todo son procesos interconectados. ¿Qué significa esto? Significa que lo que sucede en Europa tiene influencia en América y lo que sucede en América también tiene influencia en Europa. ¿Sí? Y eso es muy importante tomar en cuenta. Y de alguna manera, esta es la forma, o esta es la visión, o esta es la interpretación que hoy en día usualmente los historiadores tenemos para entender el proceso independentista. Eso no significa que esta historia de los héroes haya dejado de hacerse, o que esa visión sobre las revoluciones incompletas haya dejado de estar presente. Muchas veces conviven estas distintas interpretaciones, pero es importante tomar en cuenta. El segundo elemento que hay que ver o que hay que tomar en cuenta es que la independencia es un evento trascendental para nuestros países suramericanos. Supone el inicio de las naciones y de las repúblicas latinoamericanas. De alguna manera es nuestro certificado de nacimiento. Antes de este momento no existía Argentina, no existía Colombia, no existía Ecuador. Los territorios obviamente estaban ahí. Las personas obviamente estaban ahí. Pero estas naciones surgen solo a partir de la independencia. Y por eso es que las recordamos. Si ustedes se fijan, yo en esta diapositiva les traje distintos fragmentos del movimiento de la independencia que está en la ciudad de Quito y en la Plaza Central. Estoy segura que en sus distintas ciudades también van a tener una plaza de la independencia o un monumento en relación con el tema, porque es importante recordarle. Es importante recordar y sobre todo entender el proceso que nos llevó a ser lo que somos. Ahora bien, permítanme hacerles a ustedes ahora una pregunta. Observen esta imagen. ¿Quiénes están siendo representados aquí?
Mientras ustedes responden en el chat y me pasan las respuestas, déjenme les cuento de qué se trata esta imagen. Es un cuadro anónimo del siglo XIX, posterior a la independencia, y está representando la ejecución de una señora que se llamó Rosa Zárate y su esposo Nicolás de la Peña. Los dos habían sido insurgentes en Quito, y una vez que él regresó a la ciudad, el gobierno realista, ellos escaparon y fueron apresados en Tumaco, en la zona que ahora corresponde al Pacífico colombiano, que fue por donde ellos escaparon. Fueron apresados y ejecutados. Alexandra, interesante todo lo que nos estás comentando. Nos tienes, acá en Colombia decimos, nos tienen embobados, ¿no? Contándonos toda esta historia. Te queremos contar que ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho por interno y queremos, como quien dice, trasladarte a ti esas preguntas, Alexandra. Ok. Bueno, vamos primero con estas 3 preguntas. Alexandra, ¿usted cree que si las mujeres en los procesos no hubiera sido posible la independencia? Es una buena pregunta. ¿Qué proceso cotidiano, político, económico, social es posible sin la mitad de los participantes? Ninguno. Claro. Es decir, las mujeres no somos un apéndice de la sociedad, somos parte de la sociedad. Entonces, ningún proceso de ningún tipo es posible sin parte de esa sociedad. Claro. Qué interesante. Sí, yo ahorita pues digamos que dentro de todo lo que tú nos estabas contando, yo digo, pues aquí tenemos toda la gracia y la fortuna de la tecnología, estamos en Ecuador, en Colombia, en Brasil, en todos los países, en Bolivia, en Paraguay, Uruguay, pero en esa época que todos esos procesos vinieron desencadenándose de una manera como muy conectada, ¿no? Como al mismo tiempo, no tenían teléfono, o sea, no tenían celular, no sé si con paloma mensajera, o sea, eran unos procesos, uno se pone a pensarlos en este momento y dice, caramba, ¿cómo hicieron? Y además, ¿cómo se ramificó que tocara y permeara realmente todos nuestros países, ¿no? Porque fueron procesos muy similares en cuanto a tiempo y en cuanto pues a cómo lo hicieron, ¿no? Entonces eso también como que se me abre un poco la ventana para pensar en ese tipo de cosas y digo yo, qué increíble y sí, efectivamente las mujeres siempre hemos estado ahí, siempre estamos firmes, apoyándolos, queriéndolos, haciendo un montón de cosas que muchas veces como que no se notaran mucho, pero ahí siempre estamos, ¿no? Moni, y eso me hace acordar ahora a un filósofo que recuerdo mucho, llamado Diomedes Díaz, Ajá. que decía, ¡que vivan las mujeres, las dueñas de los hombres! Bueno, no sé si dueñas, pero compañeras sí, siempre. Bueno, entonces, para mí muchas sí son respondiendo dueñas, un poco la pregunta que me hacías, mi hijo me dice siempre, ¿cómo hacías mamá sin celular? Porque yo soy de la época en la que no había celulares. Claro. Lo cierto es que el tiempo también, o la sensación de tiempo, también puede ser un proceso estudiado por la historia. Entonces nosotros pensamos que estas personas que están siendo representadas en esta imagen aquí, vivían desconectadas, totalmente. Enrollado con el tema, ¿no? Pero sí. Ahí regresamos ahí. ¿Regresamos? Ya te confirmo, pero para que estés atento. Me dicen desde dónde retomo. Perfecto. Y bien, tuvimos una pequeña caída en la señal, pero ya estamos. Es que está lloviendo torrencialmente en Bogotá. Sí, está tremendo. Pero ya estamos nuevamente con Alexandra. Ahí te estamos escuchando, Alexandra. Retomamos. Sí, muchas gracias. Entonces les decía que
los eventos que suceden en América tienen impacto en las otras regiones de América también. Y les iba a poner un ejemplo, que fue la matanza del 2 de agosto de 1809 en Quito. Luego de esta matanza y luego de saber de la magnitud del horror que había sucedido en Quito, Bolívar proclama su lucha a muerte en contra de los españoles. Entonces los eventos están interconectados. Ahora, regresando a la imagen, y esto es lo que quiero que los chicos vean, que ustedes chicos vean, en esta imagen están representados todos los actores que formaron parte de la independencia. Rosa y su esposo son los insurgentes, tenemos el ejército realista o las milicias realistas en esa época todavía, tenemos a la iglesia, tenemos a la gente del común, a los mestizos, a la gente de Tumaco que vivía en el lugar. Algunos tal vez temerosos, si ustedes se fijan, están mirando la ejecución desde la ventana. Ellos son mestizos, acá están los afrodescendientes. Entonces, una primera conclusión a la que debemos llegar es que la independencia es un evento complejo, con muchas interpretaciones, y de la que participaron personajes pertenecientes a diversos grupos sociales y con diversos intereses. Entonces, continuemos. En cada uno de sus países, ustedes van a tener una ruta del proceso independentista. Pero yo, para tener un lenguaje común, quiero presentarles algunos eventos claves en los que, o en medio de los cuales, ustedes van a ir insertando sus propios eventos y los eventos que sucedieron en cada una de sus regiones y ciudades. Entonces, en 1808, Napoleón invade España y ese es el evento detonante. En España se van a formar juntas que buscaban enfrentar al invasor y que finalmente van a reunirse en una sola junta central, que va a llamar a los americanos a unirse al proceso de resistencia que se estaba dando en España en ese momento en contra del invasor francés. Automáticamente, al año siguiente, en Chuquisaca, hoy Sucre, en Bolivia, y Quito, se forman juntas que desconocen esta autoridad de la Junta Central. Y eso inicia una especie de cataclismo, porque el resto de ciudades de América van a oponerse a estas pretensiones de Quito, ¿sí? Mientras tanto, en España, como el proyecto de la Junta Central no funcionó, se pasa a tener una regencia. Ustedes saben que en ese periodo los reyes de España estaban presos. Napoleón había apresado a los reyes y entonces la gente es la que tiene que organizarse. La población tiene que organizarse. Primero se organizan en juntas y después van a tener este gobierno que se llama la regencia. Para 1810, la gente en América dice, la generalidad de los americanos, van a decir, no vamos a reconocer a la regencia. Y entonces las otras ciudades de América, para 1810, forman también sus propias juntas. Y comienza un enfrentamiento interno, un enfrentamiento militar interno en todo el continente entre insurgentes y realistas. Estamos hablando de una especie de guerra civil. El escenario cambia cuando Fernando VII retoma el trono en España y envía tropas a América, ¿sí? Y entonces ahí comienza una guerra realmente ya entre españoles apoyados por americanos realistas y americanos insurgentes. Ustedes saben, en los dos polos del continente, en lo que es ahora Argentina y Venezuela, comienzan a formar estos ejércitos continentales que van a buscar la independencia del continente. Entonces, en este contexto, ¿qué van a hacer las mujeres? Tal como habíamos dicho antes de saber qué hicieron las mujeres en este contexto, es importante entender cómo eran las mujeres en la colonia tardía.
Las mujeres durante todo el periodo colonial estuvieron legalmente en una condición de subordinación y dependencia a la autoridad paternal. Entonces, por ejemplo, mientras eran menores de edad, no podían decidir libremente con quién casarse. Y para que ustedes sepan, en la colonia se era mayor de edad solamente a partir de los 25 años, ¿sí? Entonces, todo ese periodo de su vida estaban dependientes o eran dependientes de la autoridad paternal. Ahora, esto no significa que las mujeres estuvieran todo el día metidas en la casa sin hacer nada. Particularmente en la colonia, una cosa era lo que decía la ley y otra cosa lo que se hacía. Y por ello, las mujeres en realidad tenían mayor libertad de acción de lo que se pensó. Muchas veces se ha retratado a las mujeres latinoamericanas durante la colonia como mujeres que vivían metidas en la casa sin hacer nada más, pero las recientes investigaciones, particularmente las que se han hecho para la ciudad de Quito, señalan que las mujeres tenían una importante participación en la vida económica de la ciudad. Y esto que se ha identificado para la ciudad de Quito no sería difícil que sucediera en otras regiones del continente también. Y es importante que ustedes que van a ir investigando tomen en cuenta estos elementos. Ahora, ¿qué elementos económicos llevaban a cabo las mujeres coloniales? Las mujeres de la élite, por ejemplo, podían administrar sus propiedades, es decir, sus haciendas, sus estancias, sus obrajes, y si eran viudas tenían aún mayor libertad porque se convertían en jefas de familia. Y su autoridad como jefas de familia y representantes de la familia era reconocida por las autoridades coloniales. En Quito, que para esa época era una ciudad comercial, las mujeres invertían con los mercaderes y tratantes para obtener réditos. Y ellas mismas se dedicaban al comercio de textiles, de lo que se llamaba en esa época los textiles de la tierra, y también de muchos objetos importados que venían de distintos lugares de América o de Europa. Las mujeres del pueblo podían ser dueñas de pulperías, que no eran sino tiendas de abasto. Y las indígenas y las libertas, es decir, las mujeres afrodescendientes que habían alcanzado la libertad, podían ser regatonas, vendedoras del mercado. Entonces hay una actividad amplia a la que se podían dedicar las mujeres. Y esto es importante tomar en cuenta. La autonomía económica trae consigo otras formas de autonomía también. En ese sentido, a pesar de que en el periodo colonial había este gran paraguas que suponía que las mujeres debían estar sujetas a la autoridad paternal, el momento en el que eran económicamente independientes o autónomas, entonces era más fácil para ellas actuar también en otras áreas. Ahora, ¿en qué otras actividades hallamos a las mujeres? La participación de las mujeres en actividades público-administrativas era obviamente mucho menor o nula en realidad. Ellas no podían ejercer cargos públicos o políticos, no podían ser presidentas de la audiencia, no podían ser virreyes, no podrían ser capitanes generales, no podían ser corregidoras, ¿sí? Excepto por las cacicas. Muy interesante que dentro del periodo colonial las mujeres indígenas de la élite indígena eran las únicas que podían tener un cargo público político, porque como el cacicazgo era una condición hereditaria, si es que en la familia de caciques no había hombres que recibieran el título y el cargo, entonces lo hacían las mujeres. Ahora, el hecho de que las mujeres en general no participaran de los cargos público-políticos no significa que no estuvieran al tanto de los temas políticos. Al contrario, muchas de ellas estaban enteradas de las últimas publicaciones en Europa y de los debates políticos de la época. Y algunas de ellas mantenían tertulias en sus casas. ¿Qué son estas tertulias? Las tertulias no son sino reuniones sociales muy características del siglo XVIII y de la Ilustración, en donde hombres y mujeres conversaban
leían, declamaban poemas, debatían sobre los últimos temas políticos. Y usualmente estas tertulias, o casi siempre, se llevaban a cabo en casas de mujeres y eran ellas las que de alguna manera dirigían las conversaciones. Y al tener ese rol, tenían que estar obviamente enteradas de todo lo que sucedía. También las tertulias funcionaban como un espacio de chismografía, déjenme decirles, ¿no? Pero lo interesante es que las mujeres estaban inmersas en todos estos elementos. En el caso de Quito, Manuela Cañizares, Rosa Zárate, la mujer que vimos que había estado siendo ajusticiada, y en Guayaquil, Ana Gadca, una de los personajes más importantes en las Cortes de Cádiz. Y ella decía esto: la ciencia no es un ámbito exclusivo de los hombres. La mujer es capaz de manejarla. En efecto, tengo mis libros que los leo apasionadamente. Pido prestados los que no poseo. A la única persona a la que le podía pedir prestado libros interesantes era su hermano Eugenio Espejo. Acuérdense que él era, entre otras cosas, el encargado de la biblioteca de la ciudad de Quito, de la biblioteca más grande de la ciudad de Quito. Genial. Continuemos. ¿Qué hacen las mujeres cuando estalla la revolución? ¿Y qué pasa cuando se forman las primeras juntas? Alexandra, Sí, claro. espérate un momentico que también tuvimos otro pequeño ahí inconveniente. Creo que se cayó otra vez la señal. la señal. Pero me hiciste acordar a un amigo que me decía, no sé si, cuando hablabas del libro, del préstamo del libro, no sé si quién sea más tonto, si yo por prestarte el libro o tú por devolvérmelo. El que lo presta o el que lo devuelve. No, hay que devolverlos. O Hay en que realidad, devolverlos. El principio es: los libros no se prestan. Sí, Sí. ya tú sabes, si lo prestas ya tienes tienes la posibilidad de que no regrese a ti, ¿no? Siempre Sí. pasa, además que a uno se le olvida. Yo tenía un libro que mi papá me regaló cuando era muy jovencita y me encantó, y era un libro así, súper ladrilludo, no sé, como un poco nerda, y era el mundo de Sofía. Es un libro Ajá. sobre la historia de la filosofía, y yo así de esta edad de los chicos de ahora, pero feliz, y me leí ese cuento, fue ese cuento, para mí fue un cuento, pero era un libro así súper grande, y me encantaba, y una amiga, ay, pero préstame el libro, y yo se lo presté, y Hasta el sol de hoy. hasta Así ahí dice fue. la canción. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de no lo he hoy. vuelto a ver. Hace poco estaba revisando la biblioteca. Oye, ¿y este libro? Ay, ¿quién lo tendrá? No. ¿Qué pasó? ¿A quién se lo di? Pues yo soy amante de los libros, a mí me gusta. Yo, Bueno, yo ya. soy amante. Vamos a retomar la diapositiva anterior. Ok, y volvemos en cuanto me avisas. Ahí. Hablando de los. Eso. De la historia. Yo soy un apasionado por la historia. Y una vez yo tenía el libro de los 100 años de soledad. Ay, divino, Un librote. divino. Y un amigo tenía un librito pequeñito de los 10, no sé qué, científicos de la historia, no sé qué. Entonces, como a mí me gusta la historia, yo dije, te presto el de los 100 años de soledad y tú me prestas Los este. estamos escuchando a ustedes. Sí, estamos compartiendo Listo. anécdotas con Alexandra de la historia, pero ahí nos están escuchando ya bueno, Alexandra, continuamos entonces hablando de esto de Continuamos. las letras y las ciencias que nos está contando. Sí, gracias. Les contaba sobre esto que es muy importante, que a pesar de que la educación formal estaba vetada para las mujeres, muchas de las mujeres de la élite se educaban en casa. Y al educarse en casa, se educaban junto con sus hermanos varones. Y esto implicaba que estudiaban los mismos contenidos. No había un contenido para mujeres, no había un contenido para varones. Claro que las mujeres también eran instruidas en el bordado, la costura, la cocina y todas las demás cosas. Pero cuando se trataba de las ciencias, sobre todo en ciertas familias muy apegadas a los estudios y a la ilustración, mujeres y hombres educaban juntos. El caso más concreto que tenemos nosotros en Quito es el de Manuela Espejo. Y ella decía, como ya les había leído hace un instante, la ciencia no es un ámbito exclusivo de los hombres. La mujer es capaz de manejarla
En efecto, tengo mis libros que leo apasionadamente y pido prestados los que no poseo. Seguro que le pedía prestado era su hermano Eugenio. Ahora, ¿qué hacen las mujeres cuando estalla la revolución? ¿Qué hacen cuando se forman las primeras juntas? Pues lo mismo que los hombres, unirse al bando con el que estaban sus lealtades y sus intereses. Entonces, las mujeres que tenían sus intereses con los insurgentes se van a unir a la insurgencia, y las que tenían sus intereses con los realistas se van a unir a los realistas. Por los estudios que se han realizado, todo indica que la familia y los vínculos clientelares fueron determinantes para conformar los bandos en pugna. Esto es, como les decía, los insurgentes y los realistas. Y por eso es que hallamos familias enteras de insurgentes y familias enteras que apoyaban el realismo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Quito tenemos a la familia de los Montúfar. En el caso de Cali, por ejemplo, tenemos a los Caicedo y Cuero, ¿sí? Entonces, los Caicedo y Cuero son insurgentes. Entonces, se van uniendo de esa manera, y las mujeres también lo que van a hacer es defender los intereses de su familia, y al hacerlo defender sus propios intereses. Claro que hay algunas excepciones, y un caso tal vez más notorio es de alguien que mencionaron antes, que es Manuela Sáenz. Su padre, yo no sé si todos saben, pero su padre era probablemente uno de los realistas más realistas que hubo en Quito, y ella terminó decantándose por la insurgencia. Entonces, bueno, veamos en qué consistió esta participación. Y yo lo que quiero hacer con esto es darles una especie de paraguas en donde ustedes puedan ir viendo cuáles son las posibles acciones de las mujeres durante este periodo, de tal manera que ustedes ya en sus espacios geográficos y en sus investigaciones puedan identificar y puedan decir, ah, sí, esta mujer tenía una tertulia, entonces probablemente era una de estas mujeres que impulsaba la participación política de la gente a su alrededor. Mira, por ejemplo, aquí tengo este caso de estas mujeres que acompañaban los ejércitos independentistas. Entonces, era una guaricha. Entonces, más allá de si eran insurgentes o realistas, las acciones políticas que las mujeres llevan a cabo durante la independencia son básicamente las mismas. ¿Cuáles son esas acciones? Las que he listado aquí. Impulsar la participación política de la gente a su alrededor, defender a sus familias judicialmente, formar parte de la inteligencia militar, hacerse cargo de la economía familiar, pelear en batalla, acompañar a los ejércitos como guarichas. Veamos ahora algunos ejemplos y de alguna manera más detenidamente estos elementos o estas formas de participar. Entonces, dentro de las mujeres que impulsaron la participación política, podemos distinguir dos tipos o dos formas distintas de impulsar la participación política. Primero, las que ya mencionamos, estas mujeres que tenían las tertulias. Y yo les he puesto aquí el ejemplo nuevamente de Rosa Zárate y aquí abajo el ejemplo de Manuela Cañizares. En el momento en el que ellas tienen estas tertulias, abren el espacio político para el debate y también para impulsar a los hombres que iban a sus casas a participar de la insurgencia. Pero también hay algunas mujeres que aparecen en la documentación denominadas como tribunas de la plebe. Este nombre que parece tan extraño tiene su origen en la República Romana y la utilizan porque el tribuno de la plebe, o en este caso las tribunas de la plebe, son el engranaje, el vínculo entre la población, entre el pueblo, entre la gente del común y la élite intelectual política que está guiando el proceso insurgente o la rebelión en este caso. Entonces, estas mujeres son ese engranaje político, las que van a transmitir la información, las que van a motivar a la gente para que se involucre políticamente en lo que estaba sucediendo. Y el ejemplo más claro en el caso del Ecuador es María Ontanedi Larraín, una mujer
que no era de la élite, vivía en un barrio muy populoso de la ciudad de Quito, que era San Roque, pero tenía muchas conexiones, tanto entre la gente del pueblo como entre la élite. Y sirve como tribuna de la plebe. Y de hecho fue perseguida y se le formó un juicio designándola de esta manera. También tenemos a las defensoras de familia. Frente al conflicto político-militar, las mujeres van a liderar la defensa de sus familiares presos o perseguidos. En algunos casos lo van a hacer utilizando recursos legales, es decir, interponiendo documentación en los juzgados, pidiendo que sus familiares sean encarcelados o hablando sobre que son inocentes, etcétera, etcétera. Y en otros casos van a defender su familia de una manera no muy legal. Entonces aquí en Quito tenemos un ejemplo muy interesante que es el de Rosa Montúfar, la hija del marqués de Selvalegre, que fue el líder de la primera junta quiteña, que hizo de las dos cosas. Interpuso estos documentos legales en defensa de su padre y de su hermano que estaba preso, pero también ayudó a su tío a fugarse de la cárcel. Al más puro estilo novelesco, entró a visitar al tío justamente con su amiga María Antoinette y Larraín y escondidas llevaba vestidos de mujer. Le entregó los vestidos a su tío y salieron con él las tres, él disfrazado de mujer. Entonces, este tipo de situaciones novelescas también van a ser parte de la historia de las mujeres en el proceso de independencia. ¿Qué más hacen las mujeres? Van a formar parte de la inteligencia militar, es decir, van a llevar y traer información, vinculados con quienes estaban, con los varones de su familia, que estaban en ese momento en la parte delantera, digamos, de la insurgencia. Lo que van a hacer las mujeres es convertirse en estos correos. Entonces les decía que a muchas de estas mujeres que llevaban información se les decía las sabedoras, es decir, las que conocían lo que estaba pasando entre bastidoras. Y muchas de ellas fueron encarceladas por tener este rol en el proceso insurgente. Entre ellas, Josefa Tinajero, Mariana Antes de la Vega y también Teresa Calisto. ¿Qué más hacían? Cuidar de la economía familiar. En contextos de conflictos políticos y bélicos, esta es una de las actividades fundamentales de las mujeres. Una infinidad de mujeres de todos los estratos sociales tomaron bajo su responsabilidad la manutención de las familias. Y ojo, esta no es una actividad menor. Tal vez algunas personas podrían decir, bueno, están reproduciendo el modelo femenino. La economía siga funcionando a pesar del conflicto militar es lo que permite que la sociedad se continúe reproduciendo como tal. Y es lo que permite que una vez terminado el conflicto, los hombres regresen a un espacio social y económico que aún siga funcionando. Vamos a darle la palabra a los que vayan levantando la mano y que ellos directamente pues, le puedan hacer la pregunta a Alexandra. Ahí está con nosotros Gabriel, ¿cierto? Gabriel Medina. Hola Gabo, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Buenos días con todos. Mi nombre es Gabriel Medina, represento al hermoso país de Ecuador, precisamente la hermosa ciudad de Quito. Mi pregunta es, mi trabajo en el que voy a hacer se va a tratar acerca de cómo se tomó o cómo se formalizó de manera histórica la participación de las mujeres en la independencia del Ecuador y de América. Mi pregunta fue, ¿cuál fue el proceso para que esto ocurra en el país de Ecuador? Ahí está la pregunta de Gabriel. Uno todos los días, ya te la va a responder la doctora Alexandra, uno todos los días aprende de las personas, ¿no? Y yo hoy acabo de aprender de Gabriel Medina. Ahora cuando me pregunten de dónde eres, voy a decir, soy de la hermosa ciudad de Sincelejo, Sucre, del hermoso país
de Colombia. Así voy a responder ahora en adelante. Gracias Muy por esa bien. pregunta, Gabriel Medina. Nos encanta, Gabriel. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de responder. No sé si escuché bien la pregunta. Me parece que iba dirigida a cuál fue el proceso por el que las mujeres se involucraron en la independencia. Así es. Como les había comentado hace un minuto, una vez que estalla la revolución y se forman estas juntas, hay que tomar partido. O eres insurgente o eres realista. Y lo que van a hacer las mujeres usualmente es participar en uno de estos bandos en función de sus relaciones familiares y sus relaciones clientelares previas. Me explico, ¿qué es esto de relaciones clientelares? Las relaciones clientelares no son sino los compadrazgos. Eres mi compadre, entonces somos parte del mismo grupo. Relaciones económicas. Tú me compras las telas que yo vendo. Entonces formamos parte del mismo grupo. A partir de estas relaciones familiares y clientelares es que la población se divide entre insurgentes y realistas. Por lo menos eso es lo que nos va a mostrar estas últimas investigaciones que se han estado haciendo. Y ahí entonces se encaminan las mujeres. Muy bien, muchas gracias, doctora, por esa respuesta para Gabriel Molina. Felicitar a su padre porque tiene un ejemplar hijo y bueno, vamos a estar muy atentos también de ese trabajo que nos va a enviar porque lo veo muy entusiasmado con la temática, ¿no? Claro, Sí. y esa es la actitud que nos encanta, nos fascina. De pronto Gabriel se colgó un poquito en la señal en algún momento, entonces pues también para recordarle que las chicas estuvieron muy pendientes en todo el proceso, no solo desde su casa, organizando toda la economía, mientras los chicos se iban a las batallas, ellas estaban muy pendientes, las ciudades no dejaron de funcionar, hicieron reuniones y tertulias, aprendieron de historia al lado de los chicos que tenían la posibilidad de estudiar. Así que bueno, esto es como un poco todo de lo que estamos hablando y el resumen para que todos ustedes lo sepan. ¿Quién más tiene preguntas? Por favor, levanten la manito. Estamos dispuestos y encantados de escucharlos a todos, por favor. Claro que sí, tenemos invitados de diferentes países, 6 países en total, entonces los invitamos para que por favor nos levanten la mano ahí en el chat de Zoom y nosotros vamos a traerlos a esta pantalla y puedan aprovechar para hacerle esas preguntas que tienen para la doctora Alexandra. Entonces ahí está la invitación, estamos atentos a que alguno de ustedes quiera levantar la mano. Y bueno, el saludo para los que se conectan desde Ecuador, por supuesto. Tengo amigos allá en la ciudad de Guayaquil, en la hermosa ciudad de Guayaquil. En la hermosa. Perdón. Gabriel. Gabriel Medina. En la hermosa ciudad de Guayaquil tengo muy buenos amigos. ¿Quién más nos levanta la mano? Queremos tenerlos por acá, escucharlos, responder esas inquietudes, esas preguntas. Entonces, por ahí, ¿quién nos levanta la mano? ¿Quién enciende su cámara para responder esas preguntas? ¿Qué espacio tan maravilloso, de verdad, yo estoy fascinado, encantado, hubiese querido tener una oportunidad como esta a la edad de estos chicos. Sí, maravilloso. Bueno, vamos a hacer otra pregunta mientras que los chicos se deciden alzar la manita. Les ofrecemos disculpas un poco por el tema técnico, la señal, no sé, llovió súper fuerte Sí, acá, un incluso aguacero, pero pues bueno, no estamos totalmente, la virtualidad no está todavía inventada al 100%, pero pues estamos haciendo todo lo posible para que sigamos conectados, para que no perdamos el hilo, para que sigamos como en nuestro tema. Sí, yo creería que ha sido ¿no? Que ha sido por la fuerte lluvia que hemos tenido en la tarde de hoy en la hermosa ciudad de Bogotá, en la hermosa Colombia, ciudad de Bogotá. porque en la mañana tuvimos otro evento donde nos estuvieron acompañando alrededor de 1000 personas y funcionó perfectamente. Perfecto. Debe ser por el tema de la torrencial lluvia que ha caído esta tarde. Así es. Bueno, mientras tanto, podemos hacerle otra pregunta a Alexandra. Yo tenía como unas 3 preguntitas ahí. Una de ellas es, Alexandra, en la actualidad,
cree que ha cambiado la participación de las mujeres en los gobiernos o en la política o sigue así como nos venía contando hace unos minutos? Ha cambiado totalmente. Comenzando desde que ahora las mujeres sí pueden participar en actividades político-administrativas. Hay presidentas, vicepresidentas, asambleístas, congresistas, alcaldesas, etcétera. Entonces, solamente ya mirando eso, uno puede darse cuenta que se ha producido un cambio monumental. Así es, Claro. un cambio monumental. Incluso en esta época lo estamos viviendo. Actualmente la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, tiene como alcaldesa a la primera alcaldesa mujer de la historia de la alcaldía de Bogotá, que es Claudia López. Es la primera mujer. Estamos viviendo esos cambios. Así es. Yo digo, no sé Entonces, discúlpame, si haya algún momento, si usted cree que No se nota mucho la letra, no. Es que es lo que máximo pude hacer. 50-50. También no se nota. Bueno, ahí se nos están colando algunos micrófonos. Vamos a pedir el sistema que silencie todos los micrófonos que están en Zoom para que la señal y la intercomunicación sea mejor. Claro. Entonces, bueno, si les parece, vamos terminando. Y si es que hay alguien que tiene alguna pregunta, nos la puedes dejar anotada para el final. Okay. Entonces, como les decía, se produce la batalla de Ayacucho, la batalla de Pichincha, o en orden inverso, primero la de Pichincha, después la de Ayacucho, y eso sella la independencia hispanoamericana definitiva. ¿Qué alcanzaron las mujeres con la independencia? Lo mismo que los demás grupos que conformaban la sociedad a inicios del siglo XIX, la posibilidad de construir un nuevo país. Y esto no es algo menor. Esto es algo fundamental porque es la posibilidad de darle forma a este nuevo espacio o a estos nuevos espacios que iban a venir y a convertirse en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Uruguay. Y también es importante resaltar esto porque a inicios del siglo XIX no había un movimiento de mujeres que estuviera buscando alcanzar beneficios o derechos particulares o exclusivos para ellos. No había un movimiento feminista. Y en ese sentido, lo que hacen las mujeres es conformar o formar parte del conglomerado social en su totalidad. Ahora, el hecho de que las mujeres, o que no hubiera en ese momento un grupo de feministas o de mujeres feministas, no supone que no hubiera un sentimiento de solidaridad femenina. Más bien al contrario, los relatos nos hablan de que las mujeres en este periodo de confrontación bélica y política se ayudaron las unas a las otras. Las que estaban siendo perseguidas se escondían en casas de mujeres que podían acogerlas y mantenerlas. Las estructuras familiares de alguna manera se modificaron mientras los hombres estaban en la guerra o mientras escapaban por la situación del conflicto bélico, se unían tías, sobrinas, para vivir todas juntas en un mismo hogar. Entonces hay clarísimos ejemplos de esa solidaridad femenina. Y tampoco supone, repito esto porque es importante, el hecho de que no hubiera un movimiento feminista en esa época no supone que las mujeres no estuvieran discutiendo sobre cuál debería ser su participación política dentro de estas nuevas naciones que se estaban conformando. Cuando surgen los primeros países latinoamericanos, la ciudadanía tiene una característica muy particular y se le conoce como una ciudadanía censitaria. Esto que puede ser una palabra complicada no significa sino el hecho de que había una ciudadanía activa y una ciudadanía pasiva. Es decir, la ciudadanía activa correspondía a las personas que tenían derechos políticos, es decir, que podían elegir y ser elegidos. La ciudadanía pasiva correspondía a las personas que habitaban esa región o esa población. Entonces, en ese sentido, las mujeres eran ciudadanas, los indígenas eran ciudadanos, los afrodescendientes eran ciudadanos, pero no tenían aún derechos políticos. Y eso, de alguna manera, es algo que se va a comenzar a discutir ya desde esta época. ¿Cómo cambió la situación de las mujeres luego de la independencia? Aquí no les tengo muy buenas noticias. Y es que por lo que se ha visto hasta ahora, todo indica que las mujeres del siglo XIX en realidad tuvieron menos posibilidades y menos libertad de acción que sus antecesoras coloniales. Y les voy a poner un ejemplo para que entiendan a qué me refiero.
¿Se acuerdan que les había dicho que las mujeres durante la colonia, las que podían tener acceso a la educación, estudiaban con sus hermanos varones y estudiaban lo mismo que los varones? En República o a inicios de los periodos republicanos comienzan a construirse o a hacerse los primeros colegios femeninos. Maravilloso. Las mujeres finalmente van a poder ir al colegio. Las mujeres finalmente van a poder ir a una institución para ellas. Visto desde esa perspectiva, suena como un gran avance. El problema está en qué era lo que estudiaban las mujeres en esas escuelas exclusivas para mujeres. Ya no van a estudiar todas las materias que antes podían aprender en sus casas junto con los varones, sino que ahora se van a dedicar a estudiar materias exclusivas para mujeres, principalmente en lo que en la época se conocía como puericultura, que no es sino el cuidado de los niños. Entonces, esto nos muestra que la historia no es una línea recta hacia el progreso y que la historia de las mujeres no es una historia que va desde la opresión a la liberación. En cada momento hay resquicios y lo que en ciertos momentos de la historia parece como un gran avance, tal vez no lo es. Y en ese sentido hay que prestar mucha atención. Ahora, ¿cuál es la importancia de la independencia? Lo que ya hemos dicho. Nos da la posibilidad de ser Ecuador, Colombia, Argentina. Nos da la posibilidad que aún tenemos hoy en día de construir nuevas naciones, de construir naciones más justas, naciones más equitativas, naciones en donde la democracia realmente funcione. Y eso es lo que nos ha dado la independencia y esa es la herencia que tenemos de la independencia. Y creo que con eso hemos terminado. Si es que hubiera alguna otra pregunta, encantada de responderla. Historia, ¿no? Los apasionados. Claro, claro, feliz, feliz, nos encanta. Entonces, mientras los chicos se animan, yo quisiera hacerte otra pregunta y es, ¿cuál mujer admira de la historia y de la independencia de los países suramericanos? ¿Y a cuál en la actualidad? ¿Y por qué? Del periodo de independencia, hay una particular que me llamó siempre la atención y es una de las mujeres menos conocidas que hay del periodo. Ella se llamó Teresa Calisto y a diferencia de lo que uno pudiera creer, Teresa Calisto era miembro de una de estas familias realistas y ella luchó por el realismo, pero en ese proceso de luchar por el realismo, ella decía defender la patria, una patria que se entendía de una manera distinta en ese momento. Pero era una mujer profundamente luchadora, que cuando su padre y su hermano fueron asesinados por los insurgentes, no perdió la esperanza y se mantuvo firme junto a su familia, protegiendo a su familia y en la posición en la que ella había elegido. Entonces, este ejemplo de mujer para mí es muy interesante y en realidad lo que hizo fue inspirar muchos otros trabajos. Sobre lo que me preguntas de las mujeres actuales es más difícil responder, no porque no haya mujeres extraordinarias o porque no haya mujeres de renombre en América Latina o en el mundo, sino porque pienso que estas mujeres que actúan en la esfera pública no deben ser reconocidas por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de hacer bien las cosas que hacen o que han ofrecido hacer. Entonces es más difícil mencionar alguna. Porque siempre hay esta idea de, pero es que ella hizo esto y es que ella hizo lo otro. Entonces, en realidad, yo creo que las mujeres que más admiro no son necesariamente las que están en la esfera pública, sino las que día a día, de manera cotidiana, mandan a sus hijos al colegio, cocinan en sus casas, van al trabajo, se preocupan de una cosa y de otra cosa, las que tienen ahora dicen las que son estas mujeres multitask, las que están haciendo de todo. A ellas son las que realmente admiro. Ha sido súper importante y siempre ha sido también muy, muy luchado y muy trabajado, ¿no? Muy bien, tenemos creo que otra pregunta. ¿Valentina se llama? ¿De dónde Valentina? Vamos a traerla, por favor, sistema, a pantalla central y le damos la oportunidad para que Valentina, por favor, enciende tu cámara, tu micrófono y vamos a decirle, por favor, al sistema que te traiga
a esta pantalla central y puedas realizar tu pregunta. Valentina, ¿estás con nosotros? ¿Nos estás copiando? Para que nos comentes. Me sentiría más cómoda hablando por medio del audio. ¿Se puede? Encantado conocerte, pero cuéntanos, ¿de dónde eres, Valentina? Yo soy de Bogotá, Colombia. Hermosa ciudad de Bogotá, Colombia. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Hola, Valentina. buenas Cuéntanos tardes. cuál es la pregunta. Bueno, mi pregunta es, ¿el capital económico de cada mujer hizo que también se dividiera la lucha o fue algo más unitario? No entiendo a qué te refieres con capital económico y dividir la lucha. ¿Te refieres tal vez a que las mujeres apoyaron económicamente la insurgencia o el realismo? Sin duda. Si es que por ahí va tu pregunta, mi respuesta sería esa, sin duda. Las mujeres aportaron con plata y persona, se dice en Ecuador de una manera bastante coloquial. Ellas, en el momento en el que se involucran en los distintos bandos, lo van a hacer aportando también sus recursos económicos o su capital económico, como tú mencionas. Entonces, sí va a marcar una diferencia. En el momento en el que los recursos están fluyendo hacia uno de los bandos, ese bando obviamente va a tener mayores posibilidades de vencer. Y muchas familias, muchas mujeres que sobrevivieron a la guerra van a quedar arruinadas porque gran parte de sus recursos terminaron en el conflicto. Entonces, para terminar la idea, sí marcó una diferencia, sí marcó una diferencia. Ok, vale, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta, vamos con una más, estamos con Carla. Hola. ¿Quieres activar la cámara? Sí, buenas tardes con todos. Soy de Riobamba, de Ecuador, y mi pregunta es, ¿cómo hicieron las mujeres cómo hicieron las mujeres que fueran reconocidas por la participación en los procesos independentistas de su país? A ver, el proceso histórico de identificar estas mujeres es complejo, ¿sí? No es fácil. Y de hecho, nuestras acciones, las acciones cotidianas que cada uno de nosotros realiza, no necesariamente están pensadas para que queden a la posteridad. Es decir, vamos, estudiamos, escribimos, trabajamos, etcétera, etcétera. Hacemos lo que tenemos que hacer, pero no necesariamente con la idea de que estas acciones queden para el futuro, ¿sí? O para que alguien las estudie en el futuro. Lo mismo sucedió con estas mujeres. Se vincularon a los procesos insurgentes o realistas, pelearon en los bandos, pero no necesariamente en ese momento con la idea de, mis acciones van a quedar para la posteridad. Ya una vez que sus acciones quedan inscritas de diversas maneras, en testimonios, en juicios, en relatos, en canciones, en diarios, en partes de batalla, de distintas maneras, el historiador lo que hace es recoger todos esos elementos escritos, todos esos relatos escritos, todos esos documentos escritos y procesarlos, que es lo que yo he hecho, y a partir de eso es que les he presentado lo que les he presentado en esta tarde. ¿Sí? Al procesarlos podemos identificar, las mujeres participaban de esta manera. Había un grupo nutrido de mujeres que financiaban la insurgencia. Había un grupo nutrido de mujeres que participaron como tribunas de la plebe. Había un grupo de mujeres que tenían tertulias. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso que cumple el historiador. No sé si eso termina de responder tu pregunta. Carla está por ahí de pronto. ¿Sí? ¿Sí respondimos su pregunta? Muy bien, muchas gracias a Sí, Carla. muchas gracias. Vale, gracias a ti por participar. Nos encanta ver estas caras tan hermosas, jóvenes, interesadas en estas cosas
que hacen país, porque seguimos haciendo país, seguimos haciendo nación, seguimos haciendo región. Así es, estamos en la región. Bueno, Alexandra, ya con esto vamos, como quien dice, cerrando y nos vamos despidiendo de este primer taller. Y ahí está la invitación para que, bueno, antes de hacer esta invitación, quisiera saber si hay la posibilidad, Alexandra, de si alguien tiene alguna inquietud o te quiere enviar un mensaje de agradecimiento por todo este conocimiento que nos has regalado, podemos escribirte a algún correo electrónico. Claro que sí, encantada. Mi correo electrónico es alexandrasevillan@yahoo.com. alexandrasevillan@yahoo.com. Ahí está la invitación para aquellos que quieran comunicarse también con Encantada. Alexandra. Y bueno, no olviden inscribirse, por favor, para que nos puedan enviar sus trabajos, para que participen por ese espectacular computador portátil Lenovo, que ha sido patrocinado por la Fundación Lenovo. Así que ahí está la invitación. Y bueno, así es como Así vamos es. cerrando, Moni. Alexandra, muchísimas gracias por su participación en esta nueva versión del concurso literario Mercosur. Para nosotros y para los estudiantes que se encuentran en casa, fue un placer y un honor tenerla el día de hoy en este evento. Muchísimas gracias. Bueno, y queremos recordarles que hoy, pues por esa torrencial lluvia, digo yo, tuvimos una especie de falla en la transmisión, pero queremos invitarlos a que aquellos que no quieran perderse ni un solo detalle de toda la información que estuvimos entregando, vamos a montar esta transmisión nuevamente para que la puedan ver en diferido, total, no se pierdan ni un solo detalle, acá mismo en la misma página, para que ustedes mañana otra vez la vuelvan a colocar y ahí vamos a estar colocándola. Les recordamos que el próximo 3 de noviembre nos conectamos y van a tener ustedes espacio hasta el próximo 20 de noviembre para que puedan enviar esos trabajos a los cuales ya están invitados, ¿no? Exacto, ya saben, quédense pegados a la página, quédense en link. Mañana vamos a tener esta transmisión editada, bien bonita, sin problemas técnicos, para que no se pierdan ningún detalle. A las 3 de la tarde nos vemos el 3 de noviembre, hora Colombia y Ecuador, 3 de la tarde. Sí, 4 de la tarde en Bolivia y 5 de la tarde en Argentina, Paraguay y Uruguay. Así es, muchísimas gracias a todos, que tengan un resto de tarde muy feliz y encantados de estar aquí con nosotros. Nos vemos abrazo. Pronto. Gracias, los quiero ver. Un gusto. Alexandra, un abrazo virtual para todos, los queremos muchos. Nos vemos entonces el próximo martes 3, ¿no? Así es. Gracias. Chao, chao.